Hola a todos. Veo que ya tenemos algunos participantes en línea. Gracias a todos por su tiempo. Vamos a empezar nuestro webinar. Hoy el tema es sobre seguridad en equipos Infinet. Mi nombre es Flavio González y soy gerente de ventas técnicas en Infinet Wireless Latam. Bueno, hoy veremos entonces los métodos y los aspectos de seguridad que se deben considerar para asegurar una protección integral a los equipos Infinet. La próxima slide. Antes de seguir, pueden comentar en el chat si me están escuchando bien. A ver. Perfecto. Ok, seguimos adelante entonces. Bueno, para empezar, vamos a introducir la terminología básica específica para el área de seguridad. Um, en primer lugar, vamos a decir, ¿no? La información o la noción de información se refiere en términos generales al conocimiento que está disponible sobre un tema en particular, tal como lo percibe una persona o una máquina. Luego, el aspecto más sensible de la información es que necesita ser protegida, y eso significa asegurar tanto su confidencialidad como su integridad. No queremos perder ni modificar la información y tampoco queremos que se comparta con ningún otro tercero. Esto es lo que entendemos por seguridad de la información. Básicamente, tratando de mantenerla confidencial y sin modificaciones. Luego tenemos, vamos a definir, ¿no?, lo que es la política técnica de la empresa. Y esta se refiere al conjunto de soluciones y medidas necesarias que se debe implementar en una empresa para asegurar la información. Eso sería la definición de política técnica de la empresa. Luego, el cuarto ítem es amenaza. O sea, una amenaza se refiere a cualquier método con potencial de violar la seguridad de la información. Eso lo consideramos la amenaza. El quinto punto es ataque. El ataque representa el intento de realizar una amenaza. Se deben tener en cuenta, ¿no? Se debe tener en cuenta que muchos tipos de ataques, hay que tomar en cuenta muchos tipos de ataques para brindar una seguridad de la información. Y nosotros vamos a cubrir en detalle durante nuestro webinar estos tipos de ataque. Luego, el 6, tenemos lo que llamamos el agresor. El agresor se refiere a una persona o a un grupo de personas que inician o realizan un ataque, ¿no? Eso sería el agresor. Y ahora, para seguir adelante, eh, vamos, ya que nos familiarizamos un poco con lo que es la terminología, ¿no?, lo que es información, seguridad de la información, la política técnica de la empresa, amenaza, ataque y agresor, vamos a avanzar y presentar algunos escenarios típicos, ¿no? Ah, podemos decir que las medidas para garantizar la seguridad de la información están determinadas no solo por las capacidades de los dispositivos Infinet, sino también por el escenario de su uso. En nuestro primer escenario acá, representado en esta imagen que miramos, muestra la conexión básica entre dos segmentos de red ubicadas en el mismo área de responsabilidad. Los dispositivos se están utilizando únicamente como puentes simples de conexión, y por lo que las principales herramientas de seguridad de la información se encuentran en este caso en los límites de los segmentos izquierdo y derecho, como miramos acá, ¿no? O sea, no, en este caso no estaría involucrado en lo que es la solución Infinet, ya que es apenas un puente interno y una red de área de responsabilidad única. El segundo uso de los dispositivos Infinet es para conectar segmentos de red internos y externos que pertenecen a diferentes áreas de responsabilidad. Como pueden ver en esta imagen, las medidas de seguridad de información se implementan en este caso en el dispositivo de radio que se encuentra en el borde de los dos segmentos. En nuestro caso, serían estos equipos que están más pegaditos a lo que es Internet, Client VLAN y External Network.
¿ok? En el caso especial de conexión a Internet, tenemos una gran cantidad de riesgo debido a la baja seguridad en el primer dispositivo desde el lado de la conexión a Internet. O sea, una vez el primer dispositivo del lado de Internet es más abierto, más amplio y es donde tenemos más riesgo de ataques. Analicemos ahora los diferentes tipos de medidas de seguridad que deben tenerse en cuenta al implementar una política de seguridad sólida. Todas estas medidas deben estar detalladas en las políticas técnicas de la empresa, pero continuaremos brindando una breve descripción de los aspectos más importantes. Entonces, lo que vamos a ver como herramientas de seguridad sería la seguridad física, la seguridad del radio, la gestión de dispositivos, la transmisión de datos y la infraestructura. Bueno, comencemos entonces con lo que es la seguridad física, que es la base de la seguridad de la información y tiene una prioridad muy alta. Un nodo de comunicación, podemos decir que cuenta o se forma de tres elementos principales, ¿no? Lo que llamamos la parte de gran altura, que sería más bien el equipo outdoor, que es donde están entonces los equipos inalámbricos, ¿no? O sea, el tope de un edificio, por ejemplo. La ruta del cable que conecta la parte de gran altura o la parte outdoor de nuestra solución con el equipo que está situado en el interior. Y luego, el tercer elemento sería el edificio que contiene el equipo de interior o que contiene el equipo indoor. Entonces, más adelante vamos a hablar un poco usando esos términos, ¿no? La parte de gran altura es lo que consideramos la parte exterior, donde está el equipo, la ruta del cable o el enrutamiento, y luego el edificio, que es donde está el equipo interior. Entonces, la seguridad física, bueno, consta de varios componentes y el primero es la selección del lugar para la instalación del equipo. Al elegir la ubicación de la instalación, se deben seguir los requisitos de instalación y tener en cuenta la escalabilidad. O sea, si voy a poder seguir implementando en ese punto, ¿no? Entonces, repasemos algunos aspectos que se puede decir son claves relacionados a la selección del sitio. El primer aspecto es el acceso a la instalación. Esto es un factor importante que afecta el tiempo de recuperación en caso de falla y también el tiempo de mantenimiento del equipo. El acceso a la instalación debe ser limitado en el tiempo y permitido solo a empleados que estén, por ejemplo, en listas de acceso, ¿no? O sea, todo el acceso debe ser controlado. Y por lo tanto, esas listas de acceso deben mantenerse actualizadas todo el tiempo. Un enlace, un edificio donde el tipo que llega para recuperar un problema o un enlace caído y no está en la lista de acceso y no puede acceder al equipo para recuperar el link es un problema, ¿no? Luego tenemos, vamos a llamar sala dedicada, ¿no? Uno se debe utilizar una sala dedicada para los puntos de conexión a la infraestructura y para el equipo de transmisión de datos, ¿no? El acceso a esa sala también debe estar restringido a solo un grupo de personal calificado que pueda acceder y interactuar con esos equipos que ahí están. Luego tenemos ruta del cable, que es otro aspecto importante para evaluar las diferentes opciones de enrutamiento de cables que hay en el lugar de la instalación. Hay que acordarse que un cableado adecuado y un fácil acceso durante la fase operativa reducirán el tiempo de inactividad del enlace, ¿no? En caso de una caída. Después, a continuación, energía. El, El sitio debe tener un punto de conexión con una red de suministro de energía estable, es el primer punto importante. Y también se puede organizar una línea de respaldo de suministro de energía eléctrica o un sistema de suministro de energía que sea continuo, sin chance de interrupción en el sitio. Este es punto importante también y clave en la parte de seguridad física, ¿no? Luego, puesta a tierra. O sea, la conexión a tierra es esencial para un funcionamiento estable del enlace. Debe implementarse para cada componente del sistema de comunicación, para la parte de gran altura, para el enrutamiento de los cables
y también para el equipo interior. O sea, la conexión a tierra protege contra muchos tipos de fenómenos como rayos, descargas eléctricas, ¿no? Ruido electromagnético, electricidad estática. Entonces, la recomendación es tener la puesta a tierra bien hecha en los tres elementos, ¿no? En la parte outdoor, en el cableado y en la parte indoor. Bueno, a continuación, los sistemas de aire acondicionado, ¿no? Acondicionado, que juegan un papel bastante importante, ¿no? Con eso se garantiza que el dispositivo funcionará dentro de un rango de temperatura, presión y nivel de humedad específicos. La influencia del entorno es aleatoria, vamos a decir. Entonces, por lo tanto, para mantener un funcionamiento estable, las condiciones requeridas deben crearse artificialmente. Entonces, la recomendación es que se instale aire acondicionado y calentador, por ejemplo, con posibilidad de encendido y apagado de esas soluciones de forma automática, ¿no? Los sistemas, vamos a llamar sistemas climáticos, ¿no? Que mantienen estable eh, el ambiente de operación, no se pueden, por ejemplo, utilizarlo en la parte de gran altura o en la parte exterior, ¿no? Donde está el radio propiamente afuera. Y por lo tanto, para un funcionamiento confiable en condiciones difíciles, por ejemplo, donde es muy frío, se pueden utilizar dispositivos de las familias Infilink 2x2 y Infiman 2x2 que tienen un rango de temperatura extendido. En ese caso, estos dispositivos están equipados con un calentador incorporado que se enciende cuando la temperatura ambiente cae por debajo de un umbral preestablecido. Un ejemplo, estamos en Latam, pero no sé, un link que esté en una estación de esquí en Chile, se puede definir con un equipo de esos que cuando llegue la temperatura a menos 5 grados, se prende el calentador en el radio y de esa forma mantenemos estable la temperatura interna de operación. Luego, y por último, ¿no? Enlaces de respaldo, ¿no? Eso es un aspecto importante a tener en cuenta y pensar en la posibilidad de instalar enlaces de respaldo para aumentar la accesibilidad, ¿no? Las conexiones principal y de respaldo deben ser independientes para evitar puntos únicos de falla. Esos son, es importante, obviamente, muchas veces los servicios no contemplan eso, pero a depender de la clase de servicio que se está entregando, de la criticidad de ese enlace, tener un respaldo, un backup es importante y es punto clave al analizar la selección del sitio, ¿no? Identificar si hay formas de tener ahí también un enlace de respaldo. Luego, infraestructura auxiliar. O sea, ese es un factor importante con respecto a la seguridad física de la instalación, ¿no? Es la posibilidad de instalar equipos de infraestructura auxiliar. Un ejemplo de equipos auxiliares que pueden aumentar el nivel de seguridad son, por ejemplo, sistemas de alarmas o alarma contra incendio, por ejemplo, o sistemas de videovigilancia. Esos son lo que llamamos infraestructura auxiliar y que ayudan en lo que es la seguridad física de un enlace. Luego, la fase de instalación del equipo también es fundamental para garantizar la seguridad. O sea, las políticas técnicas de la empresa deben seguirse estrictamente en cada paso. Y bueno, mencionaría algunas configuraciones específicas para las unidades Infinet para garantizar la seguridad física. Primero, las luces indicadoras. O sea, deben apagarse para que el equipo no sea, vamos a decir, identificable. O sea, si quieres que el equipo en la oscuridad no sea visto, una opción es apagar esas luces indicadoras, hay la opción, y de esa forma el equipo se vuelve más invisible, ¿no? Será más difícil identificarlo. Luego, los puertos físicos no utilizados también deben desactivarse administrativamente para evitar proporcionar acceso a un agresor. Estamos pensando siempre en el tema de seguridad, ¿no? De que alguien intente violar la información que cursa por ese link. Un otro consejo, por ejemplo, para la plataforma
de hardware H11 es desactivar la alimentación a través del Ethernet si no es necesario, por ejemplo. Con eso, el agresor no podrá usarla para alimentar algún dispositivo de terceros, ¿no? O sea, el hardware H11 es la plataforma de Infinet donde tenemos Ethernet 0 y Ethernet 1, y el Ethernet 1 se puede utilizar como Power over Ethernet. Entonces, recomendación es deshabilitar esa alimentación si no la estamos utilizando. Ahora, el último aspecto importante en cuanto a la seguridad física es el mantenimiento preventivo. O sea, asegurar la seguridad de la información es un proceso continuo, por lo que se deben realizar tareas periódicas para identificar posibles desviaciones de la política técnica de la empresa, por ejemplo. Entonces, algunos de los trabajos habituales incluyen la inspección de las instalaciones, limpieza del lugar, también las pruebas periódicas de los enlaces de respaldo, por ejemplo, asegurarse de que también el equipo de respaldo esté activo y pronto a operar. Luego pasemos a lo que llamamos de seguridad del radio, ¿no? La transmisión inalámbrica se realiza en un entorno compartido, es decir, ¿no? El aire o el espectro es un entorno compartido, por lo cual un agresor tiene muchas oportunidades para explotar. Hay varios aspectos que deben tenerse en cuenta para asegurar la conexión de radio, ¿no? De que sea segura. Entonces, comencemos con el método de configuración de frecuencia. ¿Ok? Los sistemas inalámbricos de terceros, por ejemplo, que operan o que están operando en la misma frecuencia o en frecuencias adyacentes que pueden afectar el enlace. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando ponemos un link y estamos en banda no licenciada, eh, equipos de terceros sí pueden estar en la misma frecuencia que nosotros o en el canal vecino, vamos a decir, y eso nos puede afectar. Entonces, la interferencia no es una amenaza, vamos a decir, pero afectará la calidad de la transmisión. E incluso va a provocar tiempo de inactividad, por lo cual la integridad y la disponibilidad de la información no están aseguradas en esa situación. Entonces, las acciones que se deben realizar para reducir los riesgos son las siguientes. Primero, se debe buscar fuentes de interferencia. Y para eso las familias Infinix 2x2 y la Infiman 2x2, también la Evolution, la nueva familia, o sea, permiten obtener las direcciones MAC de los sistemas que operan en el canal de frecuencia que estamos operando, ¿no? O que hemos seleccionado para operar. Se puede hacer eso utilizando la herramienta Radio Scanner. Y a continuación se debe realizar un escaneo manual del espectro. Se puede tomar eso como un estudio, vamos a decir, preliminar de radio del territorio en la cual se va a desplegar el sistema de comunicación o el enlace, ¿no? Entonces, nuestros dispositivos permiten realizar estas tareas utilizando la herramienta de análisis de espectro que ya está incorporada en el firmware. Sin embargo, incluso si en la etapa de instalación se selecciona un canal libre, o sea, hice la verificación previa, escogí un canal que está limpio, no hay interferencia, a lo largo del tiempo pueden producirse interferencia, ¿no? Cuando el equipo llega a la etapa operativa, lo instalé, no había interferencia, escogí un buen canal. Cuando llega a la etapa operativa, eh, pueden producirse interferencias, ¿no? Y eso nos lleva a que también se deben realizar exploraciones automáticas y periódicas del espectro, ¿no? Entonces, el canal de frecuencia se puede cambiar automáticamente de acuerdo con los datos escaneados si es necesario. Si miramos los dispositivos Infinet, ellos soportan las tecnologías DFS e Instant DFS que le permiten escanear automáticamente el espectro. A los que no están familiarizados, la herramienta Instant DFS es la que permite que el radio esté operativo y al mismo tiempo escaneando el espectro y armando, vamos a llamar así como
un banco de datos de cómo está la interferencia en cada uno de los canales que él está mirando. Si el equipo identifica que hay un canal que tiene menos interferencia que el canal que él está operando ahora, el equipo puede de forma automática y coordinada con la otra punta del enlace hacer un cambio de frecuencia a una frecuencia que esté mejor, más limpia. Todo eso de forma automática y sin perjuicio a los servicios que corren por sobre el enlace. ¿Okay? Eso sería la ventaja del Instant DFS. Luego, si hemos, por ejemplo, eh, coordinado, ¿no? La asignación de canales, como comentamos en la etapa anterior, de todas formas, el tema de la interferencia mutua puede persistir, ¿no? En esta imagen acá podemos ver el espectro de dos sistemas de comunicación que utilizan canales de frecuencia adyacentes, o sea, no es el mismo canal, son canales vecinos, ¿no? En el primer caso, el de la izquierda, la potencia de radiación de los sistemas es igual. Los dos sistemas transmiten a la misma potencia. Y la influencia del agresor es menor o es más baja, ¿no? Que la sensibilidad del sistema de comunicación, como vemos acá. La sensibilidad es esta línea acá. Y el agresor, cuando llega, el nivel de señal del agresor que llega a mi portadora está por debajo de la sensibilidad. En ese caso, no genera problemas. Ahora, en el segundo caso, la potencia de radiación de la fuente agresora es mayor que la de nuestro sistema de comunicación. Y el nivel de la señal fuera de banda es mayor que la sensibilidad de mi sistema, por ejemplo, lo que va a generar interferencias. O sea, cuando miramos acá, el vecino o el agresor no está en la misma frecuencia que yo, pero tiene la potencia tan alta que su transmisión o su radiación fuera de banda, o sea, fuera del canal que le está operando, aún llega en un nivel alto, o sea, más alto que mi sensibilidad. Eso va a hacer con que mi radio perciba ese señal llegando y lo entienda como interferencia. ¿Ok? Eso es lo que nos genera interferencia en este caso acá. Entonces, la función de control automático de potencia de transmisión puede ayudar a reducir la influencia de estos dichos sistemas de comunicación de terceros, ¿no? Al aumentar la potencia de radiación de mi propio equipo, en caso de interferencia, eso de forma a mantener el rendimiento de mi enlace. O sea, los esquemas de codificación y modulación más altos requieren parámetros de radio más altos. Entonces, eh, lo que sería, vamos a decir, imposible de mantener una buena operación si mi nivel de señal está bajo y aún así afectado por un tercero, ¿no? Entonces, lo que hace el control de potencia es subir la potencia de mi equipo para que yo tenga mejores niveles, que me escuche del otro lado con mejores niveles y con eso puedo operar con mejores esquemas de codificación y modulación, ¿ok? Ahora, también tenemos la función de control automático de modulación, que es lo que permite la selección del esquema de codificación, de modulación, de acuerdo con los parámetros actuales del enlace. Creo que todos deben estar familiarizados, pero ya las modulaciones de mi enlace se van a ajustar de acuerdo al nivel de enlace de señal que tengo, ¿no? Si ingreso una interferencia, el algoritmo del radio lo que hace va a bajar la modulación para una que tenga más confiabilidad, donde sufra menos con interferencia, de forma a mantener el enlace activo. Obviamente, al bajar la modulación a una más baja, estoy también bajando la capacidad del enlace. Pero es la forma de seguir operativo sin cortar los servicios, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco sobre las configuraciones de autenticación, reconociendo primero su necesidad, o sea, es necesario autenticar. Cuando hacemos un link, punto a punto, punto multipunto, es necesario que se autentique de alguna forma, ¿no? Los ataques de seguridad más comunes en la interfaz de radio son los ataques que llamamos man in the middle o hombre en el medio, ¿no? Vamos a verlos aquí un poquito sobre ellos.
aquí. El primer ataque de ese estilo, vamos a decir, man in the middle, ¿no? Es la interceptación de datos donde el agresor instala un dispositivo que recibe todas las señales transmitidas en el área de cobertura de nuestro sistema de comunicación. Entonces, como vemos en la figurita acá, el agresor puso un equipo a escuchar lo que transmite, por ejemplo, nuestro sector, ¿no? Entonces, el agresor puede hacerse pasar por el destinatario, por ejemplo, y obtener acceso a todos los mensajes junto con la dirección legal, ¿no? Con la dirección legal de donde debería estar llegando la información. Una otra forma de ataque, vamos a decir, es la retransmisión de datos, que es un tipo específico de ataque, de interceptación de datos, en que el agresor utiliza un retransmisor en lugar de un receptor pasivo. O sea, un ataque de ese tipo es aplicable, por ejemplo, a enlaces de punto a punto que tiene un patrón de radiación muy estrecho, ¿no? Son antenas angostas, bien direccionables, y el escenario de interceptación de datos no es adecuado, que sería el escenario anterior. Si miramos el anterior acá, estamos hablando quizá de un sector donde la cobertura es amplia y de varios puntos puedo acceder a lo que transmite esa base e intentar capturar algo, ¿no? Ya en esta situación acá, la retransmisión es donde el agresor se mete en medio del enlace, captura información y la retransmite hacia la otra punta. Y tenemos otro que es el spoofing de datos o la suplantación de datos, ¿no? Que es un caso específico del escenario de retransmisión de datos en la cual el agresor cambia el contenido de los datos. O sea, en tal escenario, no solo se viola la confidencialidad de la información que se está transmitiendo, sino que también se viola la integridad de esos datos que se están transmitiendo. Luego, tenemos acá lo que llamamos conexión a una red empresarial. O sea, aquí el agresor con un dispositivo de abonado, con un CPA, un terminal, ¿no? Puede instalarlo en el área de cobertura de la estación base y después de establecer un enlace con el sector de la estación base, puede obtener acceso a la red empresarial o a la red que pertenece a esos equipos, ¿no? Y implementar, por ejemplo, ataques de integridad, de disponibilidad o ataques de violación de la confidencialidad. En ese caso, el agresor podrá establecer el enlace con una estación base Infinet solo si él va a estar utilizando un dispositivo Infinet para eso, ¿no? Tendrá que ser un terminal Infinet, un CPE Infinet. Y, y asumimos, por ejemplo, que el dueño de la red no tomó en cuenta las configuraciones de seguridad de la estación base, o sea, lo dejó abierto a punto de que un tercero con un terminal o un CPE Infinet pueda conectarse y capturar información. Un otro tipo de ataque que se llama sustitución del sector de la estación base. O sea, el agresor, vamos a decir que proporciona, ¿no? O instala una estación base a lo que se pueden conectar, por ejemplo, los dispositivos que están en el área, ¿no? Si miramos el escenario de movilidad que tenemos en esta imagen, podemos decir que inicialmente, por ejemplo, se establece un enlace de radio entre la estación 1, la primera a la izquierda, la BS1, y el CPE. El CPE está instalado en el objeto móvil, por ejemplo, o en el camión, ¿no? Y ese CPE rompe la conexión mientras se aleja de la BS1, ¿ok? Y entonces, una vez que rompe esa conexión, se está alejando de la base 1, rompe esa conexión y empieza, vamos a decir, a buscar una nueva estación base. Ahora, ¿qué pasó? El agresor inserta una estación base a lo largo de la ruta del CPE. Como vemos acá en el dibujo, está entre BS1 y BS2. ¿Ok? Y por lo tanto, eh, después de que el CPE se desconecta de la estación base 1, el CPE va a terminar estableciendo una conexión con el sector del agresor. Y ese tipo de ataque solo es posible en caso de que también
se han ignorado, vamos a decir, las configuraciones de seguridad del sistema, ¿ok? Pero si se armó el equipo sin tomar en cuenta las configuraciones de seguridad, es posible, por ejemplo, esa clase de ataque. Ahora, para mitigar todos esos tipos de ataques, se deben realizar algunas configuraciones, vamos a decir, en lo que son equipos Infinet. Número uno, Link ID. Uno debe elegir un Link ID único. O sea, para cada enlace, un Link ID distinto. Luego, se debe configurar un security key o entonces la clave de seguridad, ¿no? De modo que los dispositivos solo establezcan un enlace si tiene la misma clave de seguridad. También tenemos, o es importante, ¿no?, que se utilice el Authentication Mode en caso de tener los dispositivos Infinix 2x2 o Infiman 2x2. O sea, en Authentication Mode, los modos estáticos y remoto pueden limitar la lista de dispositivos con los que se permite el establecimiento de enlaces. También en el modo estático se permite configurar una lista de direcciones MAC, ¿no?, la dirección MAC de los dispositivos con los que se puede establecer una conexión. Y a esto se llama, por ejemplo, whitelist. O sea, estando en el modo estático, yo voy a la base, a la radio base, y le digo a la radio base, a esta base pueden conectarse, no sé, MAC address tal, tal y tal. Pongo en la lista los 6, 7, 10 MAC address que se pueden conectar y solo esos se van a conectar a la base. Otros, aunque tengan la misma configuración, todo correcto, no se van a conectar porque su MAC address no está en lo que llamamos la whitelist, ¿no?, en la lista de los equipos que se pueden conectar. Luego, el max links, ¿no? El parámetro max links se configura el número máximo permitido de CPEs conectados. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, una lista de MAC address, yo puedo tener el número máximo de links a conectarse. Entonces, la recomendación es que se utilice el valor del número real de terminales que tenemos conectados a ese sector. Si tengo un sector con 10 abonados y va a operar con 10 abonados, pongo máximo links 10. De esa forma, no permito que otros más se conecten. ¿Ok? También tenemos como configuraciones importantes el scrambling, ¿no? Habilitar el scrambling. O sea, el scrambling es un proceso, vamos a llamar, reversible, ¿no?, de distribución de los bits de datos de acuerdo con un algoritmo de forma a, a transmitirlo y no permitir que se identifique en el caso de que alguien intercepte. O sea, la idea es que cuando voy a transmitir los datos desde mi lado de transmisión, yo vamos, en otras palabras, decir, embarajar, como si fueran mezclar la información de una forma que solo la otra punta sepa cómo deshacer eso y entender cuál es el mensaje, ¿no? Entonces el scrambling también hace una clase de encriptación, vamos a decir, de lo que se está transmitiendo. Y con eso va a dificultar, por ejemplo, la identificación de lo que se está transmitiendo. Luego, frequency grid. O sea, el rango de frecuencia que es soportado por el módulo del radio del equipo, ¿no?, él puede limitarse de forma deliberada utilizando lo que llamamos el parámetro frequency grid. En todos los equipos de Infinet hay esta opción, ¿ok? Entonces, con frequency grid yo puedo definir que mi equipo solo va a operar, no sé, en 3 canales y listo, ¿no? No va a estar escuchando o conversando con equipos que estén en frecuencias fuera del grid que yo definí. Tenemos también otro parámetro, parámetro función, vamos a decir, ¿no? Para escenarios de móviles, de objetos móviles, de redes ah, en mineras, por ejemplo, trenes, carreteras, ¿no?, que es la opción de Global Function, ¿no?, que se usa para conectar un CPE solo a los sectores de la estación base que están conectados al núcleo de la red. O sea, este enfoque se puede usar para bloquear
las conexiones de CPE a sectores de la estación base instalados por cualquier otro posible agresor. O sea, voy a evitar que eso ocurra, ¿no? Y los detalles de todos los aspectos discutidos se pueden encontrar de estos temas, ¿no? En nuestra documentación técnica que vamos a proporcionar al final de nuestro webinar. Solo un comentario, el tema sobre Global Function, tenemos un webinar que detalla cómo es la operación de esta función. Es importante que vean porque hablando de seguridad en redes complejas o con bastantes clientes, es una opción importante. Bueno, avancemos ahora y nos centremos un poco en lo que son las amenazas de seguridad generadas por el acceso no autorizado a la interfaz de administración de los dispositivos, ¿no? La configuración de autenticación y autorización es el primer punto de acción relacionado con la seguridad del dispositivo. De forma predeterminada, ¿no? Las unidades Infinet vienen con un usuario administrativo que tiene como credenciales de acceso cualquier string que no esté vacío. O sea, si yo agarro un equipo nuevo de la caja y usuario le pongo admin y password, escribo cualquier cosa, se va a conectar. O sea, voy a tener acceso al equipo, ¿ok? Si dejo usuario, user, admin y no pongo un password, no se va a conectar. O sea, tengo que poner algo en el tema password para que se conecte. Entonces, debido a eso, ¿no? Es importante que en la configuración inicial se configuren, vamos a decir, credenciales de acceso seguras, ¿no? Y entonces, también para los usuarios que no requieren realizar operaciones avanzadas, por ejemplo, en la unidad, la recomendación es que también se cree una cuenta de invitado o una cuenta guest, que esa cuenta se puede usar para las herramientas, por ejemplo, eh, Spectrum Analyzer, pruebas de capacidad, ¿no? Esas herramientas se pueden utilizar y la cuenta guest también podrá ver las estadísticas de las interfaces, o sea, monitorear, pero no va a estar permitido a realizar cambios en la configuración del equipo. De esa forma, el guest más bien mira y prueba, pero no cambia nada. Además, también recomendamos utilizar, por ejemplo, almacenamiento de la cuenta centralizado para las redes que tienen una gran cantidad de dispositivos, ¿no? No podemos olvidar que los dispositivos Infinet soportan el protocolo Radius y ese protocolo está destinado, ¿no? Está hecho para la autorización, autenticación y la gestión centralizada de cuentas. Entonces, donde las redes son grandes, donde el número de personas que accede a los equipos es importante también, en gente que opera redes con grandes, vamos a decir, tener la red conectada a un radio server y gestionar todas las cuentas de la gente que puede acceder a los radios a través de ese servidor centralizado es algo sumamente importante, ¿no? Ahora, a continuación, repasemos un poquito los métodos de acceso disponibles y cuáles son las recomendaciones en cada caso. Como miramos antes, los métodos de acceso son por Web Graphical User Interface, ¿no? Por la interfase gráfica, por el navegador de la computadora, ¿no? Por línea de comando, el CLI, y por SNMP. Hablando de la interfase gráfica, ¿no? Del Web GUI, se puede acceder a las unidades Infinet a través de la interfaz gráfica web, utilizando protocolos HTTP y HTTPS. Son las dos opciones que tenemos para acceder a través del browser, ¿no? Al usar el HTTPS, los datos se transmiten a través de las redes, de la red, vamos a decir, de forma encriptada, ¿no? Por lo que un agresor que intercepte esos datos no podrá desencriptarlos sin tener las claves de encriptación correspondientes. Entonces es la forma más segura. Entonces la idea es que a menos que tengan una razón muy específica para usar el acceso HTTP, lo ideal es que siempre se utilicen el HTTPS, ¿ok? Por cuestiones de seguridad. Ahora el CLI, el
Command Line Interface, que es otro método para acceder a los equipos, ¿no? Puede ser por Telnet o por SSH. El Telnet se utiliza bastante para ese propósito, ¿no? De acceso por línea de comando, pero por Telnet la comunicación no es encriptada. Entonces, lo que recomendamos es que solo se utilice el Telnet en caso de emergencia. De lo contrario, siempre intenten conectarse por SSH. O sea, si voy a trabajar con línea de comando, mejor me conecto por SSH porque estoy encriptando la información y garantizando seguridad a esa información que estoy accediendo. Luego, el método de acceso SNMP, ¿no? El SNMP se creó como un protocolo unificado para administrar dispositivos de red y recopilar datos sobre su estado, ¿no? Sobre el estado de esos dispositivos. De forma, vamos a decir, predeterminada, la compatibilidad con SNMP versión 1 y versión 2C está activada en los dispositivos y proporciona una autenticación mediante el nombre de la comunidad. Y ese nombre, bueno, se transmite de forma abierta a través de la red. Entonces, por defecto, la compatibilidad con SNMP versión 1 y versión 2 ya viene activada en los equipos Infinet. ¿Ok? Ahora, como no es tan seguro como versión 3, lo que se recomienda es activar SNMP versión 3, ya que el versión 3 ofrece, por ejemplo, autenticación y encriptación de los mensajes. Bueno, analicemos ahora un poco sobre la interfaz de gestión de red. La interfaz de gestión de red que se utiliza para acceder el dispositivo, ella está estructurada de manera diferente, vamos a decir, ¿no? Dependiendo de la familia de dispositivos a que pertenece. O sea, si es Infiman, Infilink, Quanta, es un poco distinto en función de la familia. Entonces, para las familias Infinix 2x2, Infiman 2x2 y la nueva Evolution, ¿no? Se puede asociar una dirección IP con interfaces virtuales o físicas para que varias interfaces puedan actuar como interfaz de administración de redes. Por ejemplo, la interfaz Ethernet o la interfaz SBI, como ustedes ya están familiarizados, creo, con nuestros equipos. Y para las familias Infinix XG, Infinix XG1000, Quanta 5, Quanta 70. Para esas familias se asigna una interfaz virtual interna para la gestión, a la cual se puede asociar también una dirección IP. Ahora, además de la selección de la interfaz de gestión, también es posible controlar la actividad entre la interfaz de gestión y las otras interfaces de red, lo que llamamos restricción de acceso. ¿Ok? Este mecanismo permite, ¿no?, restringir el acceso al dispositivo a través de interfaces cableadas o de interfaces inalámbricas según el escenario. Entonces, vamos a ver ahora algunas configuraciones prácticas para entender un poco cómo funciona eso, ¿no? En esta imagen se puede ver cómo dos segmentos de la red interna están conectados a través de un enlace Infinet. El acceso a las interfaces de administración de los dispositivos debe ser proporcionado a los usuarios de PCs de diferentes segmentos de red. Entonces, los dispositivos inalámbricos están ubicados en la red interna, no contactan directamente con la red externa, o sea, no se comunican con la red externa. Y la gestión se permite a través de las interfaces inalámbricas y cableadas en todas las direcciones. Como pueden ver en el dibujo, el PC de la izquierda puede comunicarse con el master, con el slave y también puede conectarse con la otra PC. O sea, al ser una red interna, o sea, estamos uniendo segmentos de una red interna, el acceso a gestión de los equipos se puede hacer de todos los lados de la red. Ahora, en esta configuración, la que vemos ahora, el enlace Infinet proporciona conectividad entre una red de área local y la red externa. En este caso,
solo las PCs que están dentro de la red local deberían poder realizar la gestión de los dispositivos. Entonces, la transferencia de datos entre la interfaz de gestión y la interfaz cableada del dispositivo esclavo debe desactivarse para realizar esta tarea. Como pueden ver, el dispositivo esclavo es el que está conectado a la red externa. Entonces, el acceso a gestión a través de la red cableada se desactivó para evitar que alguien de la red externa acceda a la configuración de los equipos. En este tercer escenario, en el Infinet conecta una red de área local con el Internet o con la Internet, ¿ok? Entonces, el acceso de gestión debe otorgarse solo a un usuario de PC que está conectado en el segmento de red local, pero además se puede, por ejemplo, otorgar acceso a algunos usuarios de PC que estén conectados a Internet. O sea, alguien de afuera de la red interna podría conectarse y gestionar esos dos equipos, tanto el master como el slave. En este caso, para proporcionar esa clase de acceso externo, ¿no? Se deben configurar, por ejemplo, filtrado de tráfico entrante en los dispositivos, vamos a llamar fronterizos, ¿no? Que sería el caso del slave, porque el slave es el que está en la frontera acá con la red externa, de forma a permitir el acceso externo a la gestión del equipo, ¿ok? Va a ser a través de filtrado de tráfico entrante en el interfaz Ethernet del slave que vamos a llegar a eso. Ahora, algunas palabras sobre lo que llamamos la herramienta R-Console, ¿no? Sería el tema de recuperación de acceso a los equipos, ¿no? El R-Console se utiliza como para restaurar, vamos a decir, el acceso a todos los dispositivos Infinet, o entonces para restaurar, vamos a decir, la configuración de fábrica, o sea, volver al equipo a configuración de fábrica. Entonces, ¿cuándo se puede utilizar el R-Console? Por ejemplo, si hago o realicé errores, hice errores en la configuración, que, no sé, provoqué, por ejemplo, el mal funcionamiento del equipo, entonces perdí la gestión. Entonces, para restablecer ese dispositivo a su configuración de fábrica, se va a requerir una contraseña de fábrica y esa contraseña tienen que pedir al sistema de Service Desk de Infinet esa contraseña para recuperar el equipo al estado de fábrica. Se asigna solo a las personas que están registradas o debajo de la empresa que compró este radio, ¿no? La idea es proteger los que tuvieron un dispositivo robado, por ejemplo. Si me roban un radio y alguien intenta llamar a Infinet para restaurar su configuración y me pide ese password para poder hacer eso, si esa persona no está identificada como perteneciente o que pertenece a la empresa que compró el equipo, él no va a tener la información y no va a poder recuperar ese equipo para uso. Ahora, nuestra siguiente preocupación, vamos a decir, ¿no? Es el tema de la transmisión de datos, ¿no? Una buena práctica de seguridad es dividir la infraestructura física en múltiples redes de área local virtuales, vamos a llamar, utilizando el etiquetado VLAN, por ejemplo. O sea, ese método, esa forma de segmentar el tráfico permite limitar, por ejemplo, los dominios de broadcast y por lo tanto reduce, por ejemplo, el impacto de una tormenta de broadcast. Al segmentar la red por VLANs, voy achicando los espacios que pueden ser afectados por un ataque o por una tormenta de broadcast, ¿no? Y para esto se va a requerir, por ejemplo, un filtrado de tráfico que esté basado en etiquetas VLAN. Además, también se pueden aplicar configuraciones de firewall, por ejemplo, en los dispositivos nuestros, de forma a restringir el acceso a los dispositivos, ¿no? Hay bastante opciones en ese tema en los equipos de la familia, por ejemplo, R5000 y los Evolution. Bueno, además de los datos de usuario, los dispositivos de Infinet también rutean mensajes de servicio para una gran cantidad de protocolos, ¿no? Y la política de seguridad
debe tener en cuenta que cualquier servicio disponible es una oportunidad para un agresor, ¿no? O sea, para un potencial agresor, vamos a decir. Por ejemplo, los ataques de HCP son comunes, ¿no? Son muy comunes. O sea, una vez que se ha, por ejemplo, establecido un enlace entre master y slave, el dispositivo slave envía un broadcast request a la red para recibir su configuración de red, ¿no? Su configuración IP del servidor de HCP. Si tenemos más de un servidor de HCP en la red, por ejemplo, el que debería estar y uno que se fue metido por un agresor, ¿no? Esos dos servidores van a contestar esa solicitud y si la respuesta del servidor agresor se recibe primero, por ejemplo, el dispositivo esclavo va a asignar a su interfaz de red la configuración que fue propuesta por ese servidor agresor, ¿no? Es una información incorrecta. Y entonces de esa forma el agresor puede configurar su dispositivo como por ejemplo, puerta de enlace predeterminada, el gateway, ¿no? Y obtener acceso al tráfico transmitido por ese dispositivo slave. Entonces, ya, lo que acabamos de hablar fue únicamente sobre DHCP y solo como ejemplo, ¿no? Pero cada protocolo tiene sus tipos específicos de ataques, vamos a llamar, tiene sus vulnerabilidades, o sea, pueden sufrir ataques. Y entonces lo que es importante es recordar que las unidades Infinet permiten configuraciones de seguridad sólidas y que se puede utilizar para mitigar ese tipo de ataque, vamos a decir, ¿no? A través de los protocolos. Ahora, lo que llamamos de infraestructura de seguridad. Eso es la seguridad, vamos a decir, de esa infraestructura, es un aspecto también importante en relación a la seguridad de la información. Entonces, una red debe tener funcionalidades tales como monitoreo de registros y mantenimiento de registros técnicos. Se requiere, por ejemplo, un sistema de monitoreo para administración centralizada de los dispositivos. Y de esta manera, por ejemplo, el personal de la empresa recibirá actualizaciones, alertas sobre el estado de los dispositivos de manera oportuna, ¿no? Esto, por ejemplo, reduce el tiempo de respuesta en caso de fallas o ataques y, por lo tanto, también minimiza las consecuencias de esos ataques. Infinet tiene su propio sistema de monitoreo, o sea, para monitorar los dispositivos Infinet, y ese sistema es llamado Infimonitor, ¿no? El Infimonitor, él, por ejemplo, recopila datos usando el mecanismo de sondeo SNMP y también a través de los traps SNMP. Luego, por ejemplo, una investigación de una falla, ¿no? De un incidente, una investigación detallada de eso, requiere un análisis de los registros del sistema que estén almacenados en el dispositivo, ¿no? Y los dispositivos de Infinet sí soportan el almacenamiento de los registros, pero ese registro de sistema se va a perder, ¿no? O se borra siempre que se reinicia el dispositivo Infinet. Entonces, en redes grandes, donde hay una gran cantidad de equipos, donde hay más chances de haber más fallas, ¿no? Es útil tener lo que llamamos de un repositorio centralizado de los archivos de registro, ¿no? Y para eso se asigna lo que llamamos un servidor syslog, ¿no? Syslog server en la red, de forma a poder almacenar esos logs de información. Entonces, todas las entradas del registro se envían al servidor syslog de forma simultánea con su escritura en el registro del sistema. O sea, si hay una falla en un terminal, al mismo momento que se registra en la memoria del terminal esa falla, se lo envía al syslog server para que quede registrado de forma permanente, ¿no? Eso va a permitir entonces que si se resetea el equipo, ese historial no se va a perder, ¿no? Minimizamos bastante en ese caso el riesgo de perder los datos de syslog y de los equipos de la red. Bueno, y a continuación tenemos lo que llamamos los aspectos técnicos y administrativos eh, de toda la red, ¿no? Se deben de alguna forma incluirse en registros, ¿no?
en registros técnicos, vamos a decir. Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, sistemas de mantenimiento de registros técnicos, ¿no? O sea, mantener los registros de de lo que se hace en la red, de lo que tenemos en la red. Y esos sistemas, por ejemplo, contienen informaciones como información del dispositivo en inventario, descripción del sitio, archivos de configuración. Es como podemos llamar también un repositorio de toda la información relativa a la red. Bueno, lo que vimos fue un poco de la idea de compartir con ustedes un poco de lo que es la seguridad de la información para Infinet, ¿no? Como pueden ver, garantizar una seguridad adecuada no es una tarea fácil, es una tarea compleja que requiere múltiples acciones coordinadas, involucra varios segmentos del cliente, ¿no? Nosotros sobre ese tema tenemos una descripción técnica detallada de todos esos aspectos que hemos discutido, ¿ok? Y eso está disponible en el Infinite Wireless Academy y también en el Knowledge Base, que es un repositorio de información sobre los equipos Infinite Wireless y sobre tecnología, sobre configuraciones, ejemplos de cómo funciona. Todo eso está disponible en esos dos links que se proporcionan a través de esos QR codes. Entonces, si quieren aprofundar un poco más de lo que hablamos hoy, en el Knowledge Base y también en el Infinite Wireless Academy hay bastante información interesante que no solo agrega cuanto a los equipos Infinet, pero también cuanto a tecnología, ¿no? De forma general. Bueno, señores, eso era lo que teníamos para hoy. Gracias. Déjame ver si hay alguna pregunta por acá. Veo que en el chat tenemos algunas preguntas. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, solo comentarios de la gente. En la parte de preguntas, Infimonitor, Omar Palma. Infimonitor guarda la configuración actual de los equipos para poder restablecer la configuración de alguna unidad afectada. Bueno, al día de hoy no guarda de forma automática, ¿no? No se puede, por ejemplo, agendar una tarea de que el Infimonitor esté a cada tanto guardando los archivos de configuración. Hoy por hoy es una tarea que hay que hacerla de forma manual. Yo no comenté anteriormente, pero pronto está saliendo el Infimonitor Next, que es, vamos a decir, la evolución del Infimonitor con opciones más de gestión, no solo de monitoreo, pero también de gestión. Y esas posibilidades van a estar presentes en la nueva solución de monitoreo. Pero al día de hoy, en el Infimonitor no se puede hacerlo de forma automática o hacer con que el Infimonitor guarde eso. Usted tendrá que conectarse al equipo y moverse hasta la página, la pestaña de mantenimiento y guardar el archivo de configuración en algún servidor de la red, vamos a decir. A ver si hay alguna pregunta más. Cuando no tengo las claves, ¿cómo ingresar al radio? ¿Hay una clave universal? Bueno, Luis Morales. Luis, si estás hablando el user, admin, y la clave de ese user, si no tienes esa clave, por ejemplo, se puede ingresar, si no tienes la clave y sabes cuál es la IP y el serial, podrás ingresar por Telnet y resetear el password para un nuevo, ¿ok? Eso es posible. Va a requerir que solicites en el Service Desk de Infinet, en el sistema de atención al cliente, con el número de serie solicitas la clave y sabiendo la IP y sabiendo el serial y esa clave, puedes ingresar al equipo por línea de comando y definir una clave nueva y un user nuevo. Ahora, si no tienes las claves y no tienes la IP, a través de la herramienta ER Console,
podrás recuperar la IP y recuperar o resetar el equipo a configuración de fábrica. ¿Ok? Aquí en el chat aparecieron cosas. Infimonitor es gratuito, Miguel García. Bueno, Miguel, el Infimonitor al día de hoy es gratuito si quieres gestionar hasta 20 unidades Infinet. ¿Ok? Hoy puedes meterte a la página de Infinet, bajar el Infimonitor y si vas a monitorear hasta 20 unidades, esto es gratis. A partir de ahí, hay licencias. No me recuerdo bien las cantidades, pero creo, no me acuerdo si empieza un monitoreo para 50 unidades o se arranca en 100. Creo que es en 100. O sea, la próxima licencia sería para 100. Hasta 20 gratis y después el próximo paso, una licencia para 100 unidades. Bueno, señores, creo que se terminaron las preguntas. Muchísimas gracias por la atención de todos y esperamos verlos en el próximo webinar de Infinet. Muchísimas gracias. Un gran saludo a todos.